Creo que ahí estamos. Vamos a continuar entonces con una quinta clase de modulación de amplitud, ¿cierto? Y bueno, pues hablábamos que modulación es ese proceso de cambiar la señal que contiene nuestra información convenientemente, ¿no? Y pues pensábamos en situaciones en las que convenía elevar, por ejemplo, el espectro de frecuencias en que transmitimos dicha señal, ¿cierto? Tal vez por el canal de transmisión, eh, eh, porque, no sé, trabaja mejor en frecuencias altas, ¿no? Pensábamos en la atmósfera, etcétera. Entonces, este proceso se logra, una de las maneras es con una multiplicación, dijimos, ¿verdad? De una señal con otra. Y en tal sentido, nuestra señal que contiene la información, por ejemplo, nuestra voz, se modula mediante otra señal, que se conoce como señal portadora. Y la notamos con una C, de carrier, ¿verdad? Carrier. Eh, y pues nos interesaban dos tipos de portadoras, dijimos, de señales portadoras. Una exponencial compleja o una señal portadora senoidal, ¿cierto? Y pues en eso nos estábamos enfocando, en esos dos tipos de modulaciones, o mejor dicho, de dos tipos de portadoras, ¿cierto? Entonces, bueno, no voy a repasar todo, ¿no? Pero quería mencionar eso. Eh, y claro, al momento de recibir la señal ya modulada, que le habíamos llamado IEDT, ¿se recuerdan? En la recepción, entonces necesitamos demodular, ¿cierto? Y lo logramos de forma similar. Vamos a hacer básicamente otro proceso de modulación. En este caso, la señal modulada, que le habíamos llamado YDT, entonces la vamos a modular, ¿no? Y pues dependía del tipo de portadora, qué es lo que íbamos a hacer con en ese proceso de modulación, ¿no? Y esto sí me gustaría repasarlo. Si teníamos una exponencial que por cuestiones pedagógicas lo hemos trabajado eh, con un ángulo de fase de cero, o sea, recuerdan que la portadora exponencial compleja es esta que está acá, ¿de acuerdo? Y entonces lo hemos trabajado con un ángulo de fase teta sub c igual a cero. A omega sub c le conocemos como la frecuencia portadora, ¿cierto? Entonces, y en general se cumple lo mismo que estamos conversando. Pero lo que quería hacer énfasis es que cuando tenemos una exponencial, una portadora exponencial, entonces la frecuencia, o mejor dicho, la señal modulada es esta, y de t, ¿cierto? También lo podemos ver en forma de bloque, como lo hemos visto, etcétera. Pero aquí entonces estamos modulando con este producto X por C, ¿cierto? X por C. Y la señal modulada, entonces resulta X de T, la señal que contiene nuestra información, o la señal moduladora, le llamamos también, por la exponencial portadora, ¿cierto? Es la misma que puse arriba, con un ángulo igual a cero, ¿no? Y esta es la señal modulada, ¿de acuerdo? En el dominio de la frecuencia, recuerden, este producto no es más que una convolución, ¿no? La convolución de X por la exponencial dividida entre 2pi, ¿ok? Entonces, lo que logramos para la señal modulada es este espectro. Este es el espectro de la señal modulada, que repito, resulta simplemente de convolucionar X con la exponencial, que recuerden que es una delta. Entonces, al convolucionar esto con esto, recuerden, por la propiedad de escudriñamiento, lo que nos va a quedar es esta función evaluada o centrada, desplazada, mejor dicho, en omega sub c. Entonces tendríamos esto y logramos, de alguna manera, digamos, tener una señal con frecuencias mayores, ¿no? Que es lo que queríamos convenientemente para nuestro medio. Okay. Claro, podrán pensar también en otros procesos en los que quizá conviene bajar la frecuencia. Y más bien está el caso de la parte de demodulación. Y la demodulación, como tal, pues lo que queremos es modular nuestra señal modulada, ya modulada, que se ha transmitido a través del medio de transmisión particular, y queremos demodularla. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener nuevamente
nuestra señal original que contiene la información x de t, ¿no? O sea, es una teoría bastante básica si se ponen a pensar. De acuerdo, entonces lo que queremos es recuperar x de t. En el caso de exponenciales, de portadoras exponenciales, es muy sencillo, habíamos dicho, porque lo que hacemos es multiplicar la señal modulada y de t por otra portadora. Y esa portadora habíamos dicho que la escogemos en primer lugar, y esto va a ser siempre, al menos en nuestras conversaciones de estos días y en los siguientes, nuestra señal portadora vamos a elegirla siempre de la misma frecuencia que la señal portadora que usamos para modular x de t, ¿se acuerdan? Así que proponemos una exponencial también de la misma frecuencia. La diferencia, dijimos, es que si esta la hemos escogido e a la j omega sub ct, la nueva señal, la señal portadora en el proceso de modulación, lo vamos a escoger como e a la menos j omega sub c por t, ¿no? Y claro, en el dominio del tiempo se ve fácil también que al hacer eso, este producto queda igual a 1, ¿cierto? Y en tal sentido, la señal demodulada, W, queda igual a la señal original que contiene nuestra información, ¿cierto? X de t. Entonces, así pues recuperamos. En el dominio de la frecuencia también es fácil verlo, porque aquí tenemos nuestra señal modulada que viaja en el medio o en el canal de transmisión y la convolucionamos con una delta, o en el dominio del tiempo la multiplicamos por una exponencial. La diferencia es que la exponencial, si se fijan, está centrada en menos omega sub c. En la modulación estaba centrada en omega sub c, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, al convolucionar esto, es mover de nuevo el espectro de la señal Y modulada hacia el espectro original de X, ¿no? Y de tal manera que nos quedaría esto. Es más, en este caso, ni siquiera necesitamos algún sistema para cambiar la magnitud, porque esto terminó siendo 1 y al principio iba con una magnitud de 1 también, ¿cierto? Entonces no requerimos ningún, digamos, a diferencia de una portadora senoidal, que repasaremos a continuación, requerimos de un sistema que tenga una ganancia de tal valor, ¿no? En este caso no fue necesario. Ok, en tal sentido es muy sencillo entender esta modulación con una portadora exponencial, ¿no? Creo que está claro. Ahora, en el caso, bueno, y eso es lo que se conoce como de modulación. En el caso de una portadora senoidal, habíamos platicado que pues ahí es diferente y lo vamos viendo la complejidad, entre comillas, porque en el dominio de la frecuencia, si la portadora es un coseno o un seno, lo que tenemos es una suma de dos deltas, ¿no? A diferencia de una sola exponencial compleja. En este caso es una suma de dos deltas, ¿cierto? Por la fórmula de Euler lo pueden percibir fácilmente. Entonces, en el dominio de la frecuencia, lo que van a tener para esa portadora es esto que está acá, ¿de acuerdo? Y se recuerdan que salían la magnitud de esas deltas, o sea, el área bajo la curva, digamos, de esas deltas es pi, ¿cierto? Es la suma de dos términos y tenían pi de magnitud. Entonces, al convolucionar esto con esto, claro, vamos entonces a obtener pues estas dos formas, ¿no? En el espectro de la señal modulada Y. Y se logró el cometido en cuanto a que las frecuencias ahora son más altas, ¿verdad? Para estas formas, ¿ok? Entonces, pero vamos a tener algún, digamos, inconveniente, entre comillas, al momento de demodular, ¿no? Y ya sabemos cómo tratar eso, ¿verdad? Entonces, lo habíamos pensado que nos iba a interesar el caso en que la frecuencia de la portadora era mayor que la frecuencia de la onda moduladora que contiene nuestra información, habíamos dicho, ¿no? Y en tal caso, pues, lo que nos quedaba en la demodulación, ¿verdad? Si tenemos la señal modulada que viaja en nuestro canal de transmisión, y repito, aquí esto es lo mismo aquí, ¿verdad? Exactamente lo mismo, solo que aquí se han obviado estos labels, ¿verdad? Pero es la misma cosa, ¿no? Aquí es menos omega sub c menos omega sub m, y acá es menos omega sub c más omega sub m, ¿okay? Entonces,
Ahora, al momento de demodular, recuerden, lo que necesitamos nosotros es nuestra señal X. ¿Ok? Es nuestra señal X. Entonces, aquí vamos a tener dos etapas, habíamos dicho. En primer lugar, convolucionar con un espectro de la portadora que sea, pues también, habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál era la propuesta aquí? Multiplicarlo por la misma portadora senoidal, la misma. En el caso anterior no era exactamente la misma portadora exponencial, sino que había un negativo en el exponente, ¿se recuerda? En este caso, exactamente la misma portadora, incluyendo la frecuencia. Y luego aplicando un filtro paso bajas, o sea, que nos permita filtrar frecuencias bajas, ¿no? Y esto se ve claro porque al momento de convolucionar, compas, ¿me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, Kirby, ¿estamos bien? Todo bien, ingeniero. Me alegra, pucha, hasta ahora todo el mundo activo ya entonces. Compas, solo quiero percibir algo. No es por hacerme un prejuicio o algo, solo quiero saber, levanten la mano, ¿quiénes trabajan? ¿Quiénes trabajan? Porque ellos sí están obligados a levantarse súper temprano. Ariel, ¿quién más? Quizás si tienen un horario de oficina. ¿Alguien más? Solo Ariel trabaja. Ok, los demás entonces están libres. Ok, listo. Bueno, Ariel, adelante, no te desanimes. Yo sé que trabajar y estudiar es complicado, es difícil, pero con disciplina y voluntad se logra. Bueno, entonces, volviendo aquí, estimados, lo que decía es que al convolucionar, fíjense, o al modular con una portadora idéntica, lo que se logra es lo siguiente. Entonces, aquí teníamos la señal modulada y al convolucionar con la portadora senoidal, que recuerden son dos deltas, la mismita, ¿verdad? Que usamos en la modulación. Entonces, lo que se obtiene, ya lo he dicho varias veces, es esta forma centrada en menos omega sub c en omega sub c, ¿cierto? Entonces, esto se vuelve aquí menos 2 omega sub c, al menos en el centro. Y la otra, pues similar, ¿no? Acá, menos omega sub c, perdón, omega sub c menos omega sub c va a dar 0, ¿verdad? Acá. Y omega sub c más omega sub c va a dar 2 omega sub c, que es esta, ¿no? Y repito, para esto ocurre lo mismo, omega sub c menos omega sub c menos omega sub c da menos 2 veces omega sub c y menos omega sub c más omega sub c queda entonces en el centro. De tal manera que aquí se duplica la amplitud y aquí quedaría un cuarto y aquí un medio, ¿de acuerdo? Ok, entonces, bueno, pues esto, habíamos dicho, se recupera aquí a este punto de la demodulación, se recupera el ancho de banda o el rango de frecuencias en el que viaja la señal, que sería un ancho de banda de 2 omega sub m, o sea, entre omega sub m negativo y omega sub m positivo, ¿no? Para esa señal W en el espectro, en el dominio de la frecuencia. Pero lo que sí necesitamos para recuperar nuestra señal original, que era esta, ¿cierto? Es que esto tiene que quedar con un máximo de 1, ¿no? Una amplitud máxima de 1 y aquí tenemos un medio, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Multiplicamos, o mejor dicho, hacemos pasar esta señal, o sea, esta va a ser nuestra entrada a un sistema que tenga una función de transferencia con norma o con magnitud 2, ¿verdad? De tal manera que al multiplicar por esto, quedaría 2 por un medio, queda 1, y además que filtre frecuencias altas para que esto que está acá ya no lo miremos, ¿no? Y recuerden, el dominio de la frecuencia es muy sencillo porque la salida va a ser la multiplicación de la entrada, que es W, llámese mayúscula, por la respuesta en frecuencia, que repito, la respuesta en frecuencia es tal que tiene una magnitud de 2, de tal manera que multiplicarlo por esto, por un medio, va a quedar entonces la salida como una magnitud de 1, ¿verdad? Y también, entonces, si tenemos un filtro, un sistema que tiene una función de interferencia como un filtro paso-bajas, al multiplicar W multiplicado por un filtro paso-bajas, que lo pueden imaginar aquí como punteado, ¿no? O sea, al multiplicar esta línea punteada, ¿verdad? Por esto que está acá, entonces va a sobrevivir este producto, pero al multiplicar esto que está aquí, que es 0 por esto, va a dar 0, y aquí también es 0, la función de transferencia, entonces multiplicado por esto va a dar 0, de tal manera que lo único que va a sobrevivir, si tenemos una ganancia de 2, entonces es esto que está acá, pero con una amplitud de 1, ¿de acuerdo? Y recuperamos entonces nuestra señal original.
¿cierto? Entonces, esos son los dos tipos de modulación que habíamos abordado, ¿de acuerdo? Y pues, la otra cosa importante es que habíamos nosotros comentado que el ángulo de fase, tanto para nuestra portadora exponencial como nuestra portadora senoidal, era cero, ¿no? Podemos generalizar un poquito más diciendo incluso que es el mismo, no cero, sino que el mismo. O sea, si se fijan, este es un sistema de modulación con una portadora exponencial, ¿cierto? Y bueno, pues está muy claro así en forma de diagramas de bloques porque este es un multiplicador. Entonces, y de t quedaría x de t por esta exponencial. Y esta sería nuestra señal modulada que va a viajar en nuestro canal de transmisión. De acuerdo, todas estas cosas tienen que percibirlas, ¿verdad? Porque si lo mira alguien no va a entender qué vaina. Y luego, esta señal modulada la hacemos pasar por un sistema de modulación. Y la portadora va a ser la misma exponencial que aquí arriba, pero con un signo negativo, ¿no? En el exponente. Y ya sabemos que con ello se recupera exactamente la entrada, ¿verdad? Aún teniendo un ángulo de fase distinto de cero, pero siguen siendo iguales para la portadora en la modulación como la portadora en la demodulación. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo, decía la vez pasada, de demodulación se le conoce como de modulación síncrona, ¿cierto? Entonces, aquí W de t terminará siendo igualita a X de t. Recuperamos nuestra señal. En el caso, entonces, de la demodulación exponencial, pues la cosa cambia un poquito, como hemos expuesto. Sin embargo, todo se resuelve con un filtro paso bajas. Pero recordando un poco y a manera de generalizar, nosotros habíamos abordado la portadora con un ángulo de fase cero, ¿verdad? Pero en la demodulación también propusimos una misma portadora idéntica, ¿cierto? Ahora, imaginémonos pues que la fase no es cero, sino que es teta sub c, la misma fase, ¿cierto? Entonces, es demostrable que vamos a obtener la misma cuestión. En otras palabras, aplica lo mismo que hemos visto. Y tendríamos entonces que al momento de demodular, hacer pasar la señal WDT, que es la señal demodulada, a través de un filtro paso bajas para recuperar exactamente la misma señal, siempre y cuando la función de transferencia tenga una ganancia de 2, o sea, una norma de 2. ¿Okay? Y claro, pues sí, este filtro, por supuesto, tiene que tener ciertas frecuencias de corte, le llamamos omega sub C0 por cutover, ¿ok? Y esas frecuencias tienen que estar, de acuerdo a lo que hemos visto aquí arriba, entre omega sub m y 2 omega sub c menos omega sub m, ¿de acuerdo? Entre eso tiene que funcionar ese filtro, ¿ok? Bueno, pues entonces, con eso dicho, ya podemos, o ya sabemos nosotros cómo modular comportadoras exponenciales y senoidales, siempre y cuando estén en sincronía, o sea, tengan la misma fase el modulador y el demodulador. Bueno, pues ahora quiero que abordemos el día de hoy eh, lo que se conoce como de modulación asíncrona, ¿verdad? Verán que tiene sus ventajas y desventajas, pero antes empecemos a percibir esto con una modulación comportadora exponencial, ¿ok? Fíjense, permítanme. Entonces, miren, supongamos una modulación comportadora exponencial, entonces la señal modulada va a ser e a la j omega sub c por t más una fase que le voy a llamar teta sub c, ¿verdad? Esto lo multiplicamos por nuestra señal moduladora x de t, la que contiene nuestra información. Ahora, esta es la señal que viaja, ¿verdad? Y de t. En la demodulación, ¿verdad? Recuerden, físicamente hablando, un modulador es un artefacto y un demodulador es otro. Es más, si se ponen a pensar en aplicaciones típicas de telecomunicaciones, comúnmente la modulación se da en un lugar y la demodulación se da en otro.
Y me refiero a otro lugar geográfico, tal vez, ¿no? Y podemos pensar, no sé, en Tigo, claro, que tienen sus centrales, por ejemplo, en San Pedro y otras en Tegucigalpa, ¿no? Y viajan señales de un lugar a otro, a través de los medios que ustedes gusten y se imaginen, fibra, microondas, etc. Entonces, en ese sentido, es fácil imaginarse, es propio imaginarse que la modulación y la demodulación, pues como tales, son sistemas que están con una sincronización diferente. En otras palabras, podríamos percibir que en la demodulación no vamos a tener esta portadora idéntica a la portadora de la modulación, sino que vamos a tener un desfase o un ángulo de fase diferente a la modulación. Llámenle phi sub c, ¿no? Entonces, repito, esto es en la modulación, un ángulo de fase teta sub c, y en la demodulación, un ángulo de fase phi sub c, ¿ok? De tal manera que lo que vamos a obtener, eh, si sustituimos la señal modulada aquí, es este exponencial multiplicado por esta. Y al sumar los exponentes por reglas de exponenciales, nos va a quedar la diferencia de fase teta sub c menos phi sub c. Noten además que siempre hemos propuesto un signo negativo en la portadora de la desmodulación. Aquí un signo negativo. Entonces lo que nos quedaría es esto. Y claro, aquí podemos entonces percibir, por ejemplo, el caso que hemos venido abordando, en el que tenemos las fases 0. Si las fases son 0, el exponencial e a la 0 es 1 y la señal demodulada va a ser igual a la señal original que estábamos tratando de transmitir o con la que estábamos tratando de transmitir información. Otro caso sería en el que, y aquí se ve claro lo que había comentado antes, que las fases son iguales, no necesariamente 0, o sea que phi sub c sea igual a teta sub c. Y esto, el exponencial va a ser e a la 0, o sea 1, y la señal demodulada va a ser igual a la señal x de t, ¿de acuerdo? Pero también, por supuesto, tenemos el caso en el que no son iguales, ¿verdad? Y entonces vamos a analizar esos casos a continuación. Ok. Ok. Entonces, de lo que les estaba platicando, hay un último comentario que quiero hacer, pero antes de poner aquí resaltar texto. Ok, entonces él decía, si estas dos son iguales, igual se recupera la señal x de t en la demodulación. Hay un último caso en el que, por ejemplo, podríamos nosotros tener, si x de t, y va a ser de importancia nuestra para nuestra discusión de ahorita hasta que finalicemos la clase, es que si x de t es positiva, noten, y yo tomo la norma de esta señal de modulada, entonces va a ser la norma de esta exponencial, que es unitaria, entonces su norma es 1, ¿cierto? Entonces, si yo tomo la norma de la señal de modulada, yo obtengo x de t, ¿de acuerdo? Porque la norma de la exponencial es 1, entonces me va a quedar la norma de w de t, va a ser igual a la norma de x de t, pero como es positiva, es la misma x de t. En otras palabras, yo recupero x de t. Si x de t es positiva, eso lo sabemos a la salida, ¿verdad? En la modulación, antes de la modulación. Si x de t es positiva, entonces en la demodulación la puedo recuperar simplemente tomando la magnitud de esta señal de modulada. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, ahora de interés particular va a ser entonces una portadora senoidal, ¿no? Y de nuevo, misma historia, vamos a suponer en la modulación una fase teta sub c y en la demodulación una fase phi sub c, ¿ok? Entonces, en la modulación, recuerden, vamos a tener el producto de la portadora, coseno de omega sub ct más teta sub c, multiplicado por la señal moduladora que contiene nuestra información. O sea, esto aquí es y de t, ¿ok? Esto aquí es y de t. Y en la demodulación, entonces multiplico y de t por una nueva portadora, que hemos dicho que hemos propuesto la misma en casos anteriores, ¿se recuerdan? O con la misma fase también incluso, incluyendo la fase, pues.
Pero en este caso, recuerden, nos interesa saber qué ocurre si la fase es diferente. Es diferente. Llámenle phi sub c, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? En la demodulación, ¿no? Antes de pasar a cualquier otra cosa, porque recuerdan, si las fases eran cero o eran iguales, el siguiente proceso era hacer que esto ingrese a un sistema que pasa frecuencias bajas, ¿no? Pero antes de ello, veamos cómo se mira esto si hacemos una expansión de este producto. Recuerden que este es un producto de dos cosenos y tienen en común este omega sub c por t. Por eso, tomando ventaja de ello, aunque estas fases sean diferentes, quizá querramos expresar esto de forma distinta, utilizando entidades trigonométricas. Aquí tenemos un coseno de una suma de ángulos y aquí también, siendo uno de estos términos iguales. Entonces podemos utilizar precisamente las identidades que bien conocemos, ¿ok? Para sumas de ángulos. Y pueden demostrarlo, es muy fácil, lo ponen en Wolfram Alpha, que este producto, que al final es el producto de las dos portadoras que están desfasadas, se puede escribir como esto. Y notemos bien, esta parte, si se fijan, este término, repito, que este término es el primer término que resulta al utilizar identidades trigonométricas y 8.18 es lo que se obtiene. Este primer término carece de parte temporal, ¿cierto? Carece de parte temporal, es solamente un medio del coseno de la diferencia de las fases, ¿no? Y este otro, si se fijan, aquí es donde la importancia, ¿verdad? Como esto es omega sub c t y esto también, aquí nos va a quedar un 2 veces omega sub c por t. ¿Okay? Y entonces va a quedar una parte que es atemporal y otra parte que tiene pues el tiempo involucrado, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué con ello? ¿Qué con ello? Pues vean lo siguiente. Ok, entonces, sustituyendo precisamente este producto aquí arriba, ¿verdad? Lo que vamos a tener es x de t multiplicado por esto, más x de t multiplicado por esto, ¿no? X de t por esta parte que no contiene el tiempo y x de t por esta parte que sí contiene el tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener, pues, es esto que está acá, 8/19. Esa expresión en forma de bloques se puede ver como acá. Al menos aquí tenemos la señal modulada, x de t por el coseno de omega sub c t más teta sub c, y en la demodulación lo que hemos llegado es a lo siguiente, y de t, que sería x de t por esto, una portadora idéntica, pero con fase diferente, y a eso le llamamos w de t, al producto de y de t por coseno de esa función. Mejor dicho, coseno de omega sub c t más phi sub c. ¿Ok? Entonces, lo que obtenemos para w de t, en conclusión, es 8/19, ¿no? Bueno, pues aquí ya podemos ver algo claro, ¿no? Que aquí nos va a quedar tal como nos había quedado antes, no sé si se recuerdan cuando lo vimos meramente en el dominio del tiempo, que la frecuencia de la portadora está aquí, ¿cierto? De la portadora, cual sea, la de modulación o la de modulación. El punto es que este término, ¿se acuerdan? Si lo pasamos al dominio de la frecuencia, ¿cierto? Si lo pasamos al dominio de la frecuencia, lo que nos quedaría eh, es lo asociado, se lo voy a poner acá, es lo asociado a esto, ¿cierto? A esto y a esto. Como habíamos descrito antes, acá, ¿cierto? Este era el caso, si se recuerdan, en el que no teníamos fase, o sea, fase cero, que es un subcaso de tener las fases iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Habíamos comentado en su momento, que esta parte, en el dominio de la frecuencia, era la asociada a estos términos, ¿cierto? Y esta otra era asociada a esto que está acá. Se fijan, aquí está el 1 medio de x de t. O sea, esto que está aquí es básicamente esto en el dominio de la frecuencia. Entonces, similar ahora para este caso de alguna manera más complejo, esto está asociado
a esas formas de onda que tienen frecuencias altas. Y esto, entonces, estaría asociado a la parte central, ¿de acuerdo? De tal manera que igual nosotros podríamos hacer pasar esa señal por un filtro paso bajas, ¿verdad? Multiplicado por el factor de amplitud coseno de teta sub c menos phi sub c. O sea, eso es lo que cambiaría, porque antes, recuerdan que no estaba este término, porque esto menos, si son iguales, entonces quedaría el coseno de cero. Y si son cero, pues por supuesto, 0 menos 0 es 0. O sea, antes este término no existía, era simplemente 1. Entonces no quedaba un medio de x de t. Así que lo que hacíamos es pasar W de t por un filtro paso bajas que nos excluyera, nos eliminara este término y de tal manera que su ganancia fuese 2 para que al multiplicarlo por un medio me quedara x de t. Entonces, similarmente, el filtro paso bajas nos elimina este término, si seguimos pensando en filtro paso bajas, pero ahora ya no con una ganancia de 2 per se, sino que con una ganancia de tal manera que se incluya este factor de amplitud. ¿Okay? Entonces, otra cosa interesante es ver que claro, si estamos en fase, recuperamos lo anterior. Si las fases son cero, recuperamos los casos anteriores. Pero también fíjense que si tenemos, y aquí lo más importante de todo, si tenemos nosotros una diferencia de fase de pi medio, o sea, entre esto y esto, el coseno de pi medio, déjenme ver, el coseno de pi medio, si no estoy mal, vamos a ver, aquí tenemos pi medio. ¿Cuánto es el coseno de pi medio? Compas, permita. Pi medio. 0. 0, ¿verdad? Déjenme ver. Aquí la forma de onda. Sí, el coseno, solo quiero recordar que ahorita en la mente se me fue diferente. Ah, sí, aquí está. Entonces, el coseno de pi medio es 0, ¿verdad? Va, entonces, ¿qué les digo? Si existiese una diferencia de fase entre la portadora de la demodulación y de la modulación de tal forma que es pi medio, entonces vamos a tener una señal demodulada a 0, ¿cierto? Y eso no es deseado, por supuesto. Es más, si nosotros quisiésemos, miren esto es bien sutil, pero importante, ya hablando físicamente, ¿verdad? En los sistemas físicos. Porque si nosotros queremos que siempre aquí tenemos, o que siempre querramos tener x de t, solo una cosita más, fíjense. En realidad, esta amplitud, sí, esta amplitud, déjenme ver el coseno, sí, va a oscilar, esto que está acá, va a oscilar entre 1, ¿verdad? Como valor máximo y menos 1, ¿cierto? Pero podríamos tener valores intermedios también, sí, no hay problema. Ahora bien, lo que les quería decir es que si esto es, por ejemplo, pi medio, coseno de pi medio va a ser 0, no queremos eso. Pero supongamos que yo siempre quiero tener un medio aquí, ¿verdad? Y que mi ganancia del sistema, mi filtro paso bajas, sea 2, ¿no? De tal manera que obtenga x de t siempre. Pensemos en ese caso. Si yo quiero eso, lo que estoy diciendo es que tengo que mantener la fase del sistema modulador siempre igual a la fase del sistema demodulador, ¿cierto? Siempre igual. O sea, o cual sea la diferencia de fase que yo esté tratando, porque, no sé, aquí podríamos tener el coseno de un valor tal que nos dé un medio, ¿cierto? Acá. Entonces, lo que voy a obtener es un medio por un medio, sería un cuarto. Y en tal sentido, yo necesitaría un filtro que tuviese una ganancia de 4 para obtener x de t. Entonces, a lo que voy es que mantener esta diferencia de fase es importante, ¿cierto? En el tiempo, mantener esa diferencia de fase en el tiempo.
Y aquí el autor lo menciona, the phase relation between two oscillators must be maintained over time. De tal manera que la amplitud no varíe y poder tener un filtro fijo de una ganancia fija. Entonces, esto requiere una sincronización cuidadosa entre el modulador y el demodulador. Y como había mencionado antes, estos pueden estar hasta separados geográficamente, ¿no? Muchos kilómetros en un sistema de comunicación típico. ¿Ok? Entonces, necesitamos que la sincronización esté fija, ¿ah? O sea, esa diferencia de fase entre el modulador y el demodulador estén siempre fijo, ¿no? Y eso de por sí ya requiere pues algún esfuerzo de ingeniería en el diseño, ¿no? Muy bien, pero entonces, a la luz de esas pequeñas dificultades, digamos, que podrían presentarse en esa sincronización o mantener fija, ¿verdad? Esa diferencia de fase nos interesa para poder recuperar XDT mediante un filtro fijo. Podemos tener un método alternativo que se conoce como demodulación síncrona. Fíjense. Y yo quiero que, en primer lugar, acepten lo siguiente. Primero, se evita la sincronización, ¿verdad? Entre el modulador y el demodulador, como expuesto arriba. Pero vamos a hacer una suposición importante. Si x de t es positiva siempre, esa va a ser la primera suposición. Y la otra suposición que haremos a continuación, que la hemos venido haciendo realmente, es que la frecuencia de la portadora, ya sea en la modulación o demodulación, es mucho mayor, que omega sub m, ¿no? O sea, que la frecuencia que contiene, de la señal que contiene nuestra información. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, esto es matemáticamente demostrable también, la señal modulada, fíjense, si nos ponemos a pensar, en realidad lo que tenemos en la modulación es siempre esto. Y de t va a ser x de t por el coseno omega sub ct más teta sub c. ¿Ok? Pensemos por un momento que teta sub c es cero, ¿no? Pensemos que teta sub c es cero, no pasa nada. Eso no quiere decir nada. Porque en la demodulación podríamos tener alguna fase. Pero si lo ponemos así, ¿cómo se vería nuestra señal modulada? Hay una manera sencilla como que de percibir cuál va a ser esa señal a partir de esta entrada. Y ahorita lo revisamos, fíjense. Siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. X de t es positiva y la frecuencia omega sub c es mucho mayor que la frecuencia de la onda que contiene nuestra información o señal moduladora. ¿Sí? Y es mediante la envolvente de Y de t. Miren, a manera de ejemplo, si yo tengo una portadora cosenoidal, imagínense, eh, y tengo una señal, no sé, exponencial, me refiero a x de t. Entonces podemos ver lo siguiente, fíjense, aquí. Imaginémonos, las dos condiciones. X de t positiva. Entonces imaginemos una exponencial, e a la menos t, ¿de acuerdo? Por u de t. Es positiva, ¿verdad? Déjenme revisar si me agarra u de t como el escalón. No. Veamos así. Sí, este está bien. ¿Okay? Entonces, esta x de t es positiva, ¿no? Incluso podríamos quitarle el escalón y pensar solo en valores positivos de t, como sea. Pero supongamos que esa es mi señal, ¿no? ¿Ok? Y claro, tiene su espectro de frecuencia asociada y tal. Pero ahora, si yo quiero mi señal modulada, y de t, entonces tendría que multiplicar esto, ¿cierto? Por la señal portadora, que podemos imaginarnos. Bueno, la condición primera, que x de t sea positiva, ya está aquí implícita, ¿no? Y la condición segunda es que la frecuencia de la portadora, ¿cierto? Sea mayor o mucho mayor, vamos a ponerle 10 veces, ¿no? Por t.
10 veces por t. Entonces, ahí aseguramos eso también, ¿no? Ahora, a lo que voy es que la señal modulada, si se fijan, toda esta es la señal modulada, esta es la señal, repito, esta es la señal moduladora, la que queremos transmitir a frecuencias más altas, esta es la señal portadora, que tiene claramente una frecuencia más alta que la original, y toda esta es la frecuencia modulada, ¿cierto? Ahora, noten que el resultado es esto, ¿ok? Esto que está acá. Aquí es 0 y esto es. Ahora, quiero que noten que voy a plotear esto y voy a plotear también x de t, o sea, esto que está acá, positiva. ¿Okay? Noten lo siguiente, pues, que acabo de plotear la señal modulada, ¿cierto? Que es todo esto, y la señal positiva x de t, ¿de acuerdo? Va, ¿cuál es el punto aquí? Incluso voy a ponerle from 1 to 5, ¿ah? Aquí. Uy, qué feo, aquí está, ¿no? Para que se lo mire un poco más amplio. Entonces, si ustedes tienen, imagínense, si ustedes tienen lo que está en azul, esa es la señal modulada. Y mi señal x de t es la que está en morado, ¿de acuerdo? De acuerdo, es lo que está en morado. O sea, o lo pueden ver al revés. Si yo tengo x de t acá y la modulo con una portadora senoidal, lo que obtengo es lo que está en azul, ¿cierto? El punto es que lo que va a viajar en el aire, ¿verdad? Es la señal en azul, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo puedo obtener x de t a partir de la señal que está en azul? Y la respuesta es sencilla. Extrayendo la envolvente. Extrayendo el envolvente. Extrayendo este envolvente, que es un exponencial, y resulta ser, pues por supuesto, x de t. Y de hecho, pues a eso vamos. El autor aquí presenta, por ejemplo, un envolvente no para un coseno, ¿verdad? No para un exponencial decreciente, mejor dicho, sino para cualquier función cualquiera. Entonces, si nosotros lográsemos recuperar la envolvente de la señal, o mejor dicho, si pudiésemos extraer la envolvente de la señal modulada, entonces estaríamos extrayendo x de t, básicamente. ¿Cómo se logra esto en la práctica? Fíjense que se logra con sistemas que en efecto extraigan envolventes. Y uno de tales circuitos, no nos vamos a meter a la matemática, a la física de ello, pero ustedes lo pueden hacer fácilmente, es con este circuito rectificador, ¿verdad? Si ustedes entonces tienen como entrada y de t, ¿verdad? Que sería esta señal, a la salida les va a salir la envolvente. Y en verdad aquí pues se expone aquí arriba, este circuito es un circuito para la detección del envolvente, le llamamos, utilizando rectificación de media onda, se recordarán. El inciso B presenta algunas formas asociadas y nos van a interesar dos. Las formas asociadas en A, en el circuito arriba, son 3 de interés, pero 2 que nos van a interesar para ya la demodulación. RDT le vamos a llamar la señal de media onda rectificada. XDT es la señal correcta y WDT es la envolvente obtenida del circuito A. ¿Ok? Pero lo importante aquí es reconocer lo siguiente. A la salida del circuito, ¿verdad? Que sería este WDT, yo lo que obtengo, o en fases, digamos, en fases, ese circuito me va a dar RDT, que sería esta onda que está acá, si se fijan, esta que está acá. Así. ¿Ok? Solo valores positivos. WDT sería entonces, si se fijan, sería esto que va acá, aquí. Y no sé si lo notan, que esto va asemejándose a este envolvente que es la envolvente de Y de T. Se va asemejando a X de T. Aquí el autor, de hecho, dice que por propósitos de claridad,
ustedes vean que esto aquí es omega o W de t, y cómo esto se va pareciendo a X de t, ¿cierto? A X de t. Pero en realidad, comenta, esto está, por ejemplo, este trazo acá está más cerca de X de t de lo que se mira acá, porque está exagerado, digamos. Pero se entiende que la salida del circuito, lo que me va a proveer si la entrada es Y de t, es precisamente la envolvente. La matemática de ello, como esperarán, es interesante, así que podrían abordarlo. El punto es que con un circuito como estos propuesto, habrán otros más por supuesto, se obtiene, o como un sistema como estos, se obtiene la envolvente de Y de t. Y precisamente es lo que quiero, porque la envolvente resultará X de t siempre y cuando se cumplan las dos condiciones arriba mencionadas, que X de t sea positiva y que la frecuencia de la portadora sea mucho mayor, ¿verdad?, que la frecuencia de la onda que queremos transmitir, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de cómo lograr esos dos puntos en la realidad, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo? O sea, de forma práctica, ¿cómo lograrlo el día de mañana? Y vamos a contrastar entre ambos sistemas de modulación en cuanto al síncrono y asíncrono utilizando esta técnica. ¿De acuerdo? Entonces lo conversamos el día de mañana, estimados. Que estén muy bien. Adiós. Listo, muchas Gracias, gracias, ingeniero. Buen día. ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día.